Hola, 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 bienvenidos a clases de resurrección. Em, Creo que es la 11ª o 12ª clase. Hoy vamos a trabajar con la doctrina de la Tierra, seminario celebrado por Grigori Grabovoi el 4 de noviembre del 2003. Este seminario es uno de los seminarios. Bueno, hace parte de uno de los seminarios más bonitos o de uno de los libros más bonitos de Grauboy, que es Desde la Tierra hasta las Estrellas, que es un libro que recopila tres, dos seminarios, uno de la Tierra, uno del espacio y otro de las estrellas para la vida eterna, que es un libro muy hermoso que ya hemos trabajado con la constelación del perro en una de las clases y que tienen una energía muy bonita. En esta clase vamos a trabajar la doctrina de la Tierra porque yo pensé que íbamos a empezar con el libro de Resurrección, ver algunas cosas del libro de Resurrección, pero no. Grabo me dice que trabajemos la doctrina de la Tierra, conectemos toda la información de la Tierra con el resucitado para abrirle todo ese campo informacional de la vida en la Tierra y toda su conexión con la Tierra, porque esto es una de las cosas que más nos ayuda a normalizar nuestra vida eterna en la Tierra. Es conectarnos con la información de la Tierra como elemento de la eternidad. Y van a ver que dentro del seminario van a encontrar una información muy bonita. Entonces quiero que estén muy pendientes y estén escuchando muy bien la información. Recuerden que escuchar o leer simplemente el seminario ya es un control, pero entonces nos vamos a centrar en la resurrección y en la conexión del resucitado con la tierra. Y para eso voy a dejar la imagen. Recuerden observar su resucitado dentro de la esfera blanca plateada y a la vez la esfera del planeta Tierra nos va también a servir como control de conexión. Y tenemos las secuencias numéricas de la resurrección, 2, 1, 4, 5, 4, 3, 2, y de la Tierra, 9, 1, 4, 7, 1, 2, 8, 1, 9, 1, 9, 8, 4. Entonces, bien, empecemos con la lectura. Mientras ustedes observan su resucitado, repitiendo las secuencias numéricas, concentrando toda esta energía de luz y de conciencia en el resucitado, enviándole esta conexión con la tierra para que pueda tener esa información y ustedes también conéctense con la información que vamos a, que esto también les sirve incluso para sanar su cuerpo físico y para su desarrollo espiritual y próspero. Entonces, la doctrina de la tierra. El texto de la obra fue creado por Grabovoi Petrovich, por Grigori Petrovich Grabovoi durante el seminario del 4 de noviembre del año 2003. Cuando se creó el seminario, se aplicó el método de desarrollo eterno con la previsión exacta de los acontecimientos futuros. Una vez más, buenos días. El tema del seminario de hoy es la doctrina de la Tierra. En primer lugar, debe considerarse en la estructura dada de esta enseñanza
que la Tierra está destinada exclusivamente para que las personas vivan, es decir, todas las manifestaciones de la Tierra en términos de la estructura externa, la estructura de interacción con el espacio externo, en la estructura del desarrollo divino, están destinadas exactamente para que el hombre viva. Por lo tanto, considerando esta estructura de la enseñanza en primer lugar, podemos considerar inmediatamente la opción de salvar a la Tierra de una posible catástrofe global. Para esto es necesario considerar la conexión profunda de la Tierra, por ejemplo, con la conciencia humana, con lo que está en el territorio, exactamente en la superficie de la Tierra. Por ejemplo, en digamos lo que ocurre en términos de un posible desastre, incluyendo una posible destrucción bacteriológica, porque la Tierra es muy reactiva a una estructura de tipo superbacteriológico. Es decir, las armas bacteriológicas de hecho también pueden causar la descomposición de la estructura de la Tierra en componentes fragmentarios, que en general no se han explorado lo suficiente en la actualidad. Así que cuando hablamos de la estructura de la Tierra, primero debemos considerar el parámetro del desarrollo del hombre exactamente en la dirección de una profunda, muy profunda comprensión de la Tierra en la estructura del Creador. Debido a que la Tierra es también parte del Creador, también es parte de la estructura del desarrollo de Dios en términos de vida infinita. Por lo tanto, debe ser dotada con las funciones del desarrollo eterno. Y por lo tanto, es posible considerar el nivel de la eternidad de la Tierra como una estructura que desarrolla junto con el hombre. Si consideramos esta posición de la misma manera que la estructura de la Tierra, incluyendo la dirección de una persona, queda claro que en mi doctrina de la Tierra, la transmisión de información, el entrenamiento de información, para ser exactos, es que en primer lugar la Tierra fue creada para la vida eterna. Entonces el aprendizaje se produce casi instantáneamente, incluso con el término Tierra. Aquí tiene sentido considerar la posición del mundo, que a veces el término tiene una estructura de gestión eterna o infinita. Aquí en este caso la Tierra posee exactamente el término, por ejemplo, de gestión eterna, incluso a través de la estructura de este último. Por ejemplo, un sonido vocal. Si decimos yo, entre comillas, nos referimos a que, por ejemplo, yo, entre comillas, es una personalidad. Si quiere, es decir, considerar la estructura dentro de la conciencia, yo soy donde estoy, entre comillas, entonces el concepto de tierra, entre comillas, especifica la ubicación. Es decir, la tierra es un lugar del desarrollo humano y esta tal palabra aparentemente discreta dividida como entre comillas tierra, entonces de todos modos siempre entendemos en la percepción de que la tierra y el hombre están unidos. Es decir, el hombre considera la tierra como la estructura de su crecimiento y desarrollo. Y así, en mi doctrina sobre la tierra, en primer lugar debemos tener en cuenta la relación espiritual entre el hombre y el alma en términos de la percepción de la tierra. Es decir, el hombre a nivel espiritual percibe en general el desarrollo de su alma en la estructura de la tierra. Es decir, en primer lugar, la tierra en el campo de la conciencia colectiva consiste en el espíritu del hombre, ampliado al conocimiento del alma. Cuando empezamos a analizar esta fraseología, resulta que, por ejemplo, para que el hombre se recupere, digamos, para restablecer su salud o para llevar a cabo una resurrección, o por ejemplo, para realizar la resurrección en la estructura de la interacción con la tierra, es importante considerar aquí la condición del alma del hombre y de su percepción de la tierra. Es decir, el hombre percibe la tierra como un estado espiritual de su alma.
Aquí un término muy importante desde el punto de vista el hecho de que el alma tiene también un cierto estado espiritual. Y este nivel de estado espiritual, así como en el cuerpo físico del Dios único, personifica el hecho de que el espíritu del hombre en este caso se considera como una proyección del alma del Creador, es decir, el Dios único en la tierra. Es entonces cuando al escuchar repetidamente estos términos que las conexiones entre los estados espirituales del alma se hacen visibles, entre generalmente hablando el alma humana y la formación de la tierra, tan pronto como llegamos a este punto de cognición, obtenemos que el alma del hombre conoce absoluta y exactamente cualquier parámetro de la tierra. En principio, el alma en general tiene todo el conocimiento sobre el mundo, pero quiero decir que los conocimientos sobre la Tierra se encuentran principalmente en el nivel celular del hombre. Es decir, el hombre percibe la Tierra como una estructura muy cercana, o por así decirlo, la estructura más cercana en términos de desarrollo eterno. Pero si, por ejemplo, para extrapolar y considerar una posición tal que hay algo, por ejemplo, algún objeto que se desarrolla en el espacio exterior y está dirigido al desarrollo eterno, aquí tal objeto es la Tierra. Entonces realizamos ciertos elementos de interacción con este objeto. Es decir, simplemente planteamos la tarea lógicamente. Y después de considerar qué elementos interactúan desde la perspectiva de Dios, entonces el primer elemento es precisamente la existencia del objeto dado en las condiciones del espacio infinito. Es decir, en las condiciones donde, por ejemplo, un cometa puede aparecer de cualquier lado o pueden suceder algunos procesos desconocidos. Entonces resulta que el objeto debe interactuar, por ejemplo, con el hombre para encontrar las formas de salir de esta situación. Es decir, el objeto bueno, de hecho, tiene las mismas características de desarrollo que el hombre. Y cuando decimos que hay algunas pruebas nucleares, algunos problemas ecológicos que suceden en la Tierra, entonces por otro lado podemos considerar que la Tierra permite estas estructuras. Si lo consideramos como una estructura de la vida en la Tierra, es decir, la Tierra como un organismo viviente en forma de que hay algunos elementos del desarrollo futuro. Es decir, en este caso la Tierra se comporta razonablemente, por ejemplo, permite que el hombre realice alguna acción en la superficie o, por ejemplo, en la profundidad, ¿cierto? Quiero decir, en algún lugar debajo de la superficie del planeta. Resulta aquí que la estructura del desarrollo de la Tierra parece una estructura muy razonable, relacionada al hecho de que si, por ejemplo, hay un planeta muy grande y otras estructuras de naturaleza menor, vamos a asumir que la interacción con un mismo cometa, que es peligroso para la Tierra, es completamente inofensivo para Saturno, generalmente hablando. Resulta que la Tierra puede estar en camino de aumentar su tamaño, ¿cierto? La forma más fácil es cuando las personas resucitan. Las dimensiones de la Tierra aumentan. Es decir, uno de los estados de desarrollo de la Tierra es el de la resurrección de los que se han ido. La segunda situación, por ejemplo, hay algunas películas que muestran que es posible elaborar algún tipo de arma y el de un cometa que es detenido por una explosión. Pero en realidad, la Tierra no se desarrolla como una estructura del tipo de carácter explosivo. De hecho, la Tierra como una estructura de Dios da solo el desarrollo creativo. Y los sistemas de desarrollo de carácter destructivo, por ejemplo, las armas macronucleares, son más como una estructura de desarrollo de la mente humana, sobre todo en términos de libre albedrío. Es decir, una persona puede, por supuesto, probar algún tipo de sistema, pero para la Tierra, para su salvación real, los sistemas de destrucción global son ineficaces. Por lo tanto, he mencionado más de una vez las palabras como la estructura, como los sistemas estructurales de las relaciones, por ejemplo,
como el espíritu del hombre y la tierra, o bien el alma del hombre y la tierra. De hecho, hay un sistema de relaciones fundamentales que sugiere que la tierra y el hombre son una unidad en el plan de desarrollo eterno, al menos como una cuna. La humanidad y la civilización, la tierra, tienden a la situación donde la tierra siempre mantiene la información de la fuente original en el desarrollo eterno. Y si consideramos un problema de modelo simple, claramente, tal vez mecánicamente, hay un elemento en la eternidad. Bueno, supongamos que hay alguna gran esfera donde todos los elementos son eternos. Entonces el centro de la esfera debe ser eterno también. Y si nos planteamos la pregunta, ¿dónde está el nivel inicial en la eternidad que dio lugar a toda la estructura externa de la eternidad? Es decir, surge la pregunta por el hombre del por qué venimos a la tierra. Y cuando nos preguntamos en general, en principio, sobre la base espiritual, entonces nos acercamos a Dios, al cuerpo físico de un Dios que también interactúa con la tierra, en realidad con el mismo estado espiritual que el hombre. Porque Dios, después de haber venido, por ejemplo, en un cuerpo físico, Él también camina sobre la tierra, ¿cierto? Y resulta que en este caso es el criterio que no le separa del hombre a nivel espiritual. Es decir, la tierra es el estado espiritual de la unión de Dios y el hombre. Dios y el hombre sobre la tierra tienen el mismo estado de desarrollo. Porque lógicamente es claro que si hablamos de la luna, entonces la gente va allí en trajes espaciales, digamos, y este no es un medio natural para los seres humanos. Pero si nos queremos desarrollar en la dirección del espacio infinito, la palabra traje espacial, es decir, es algo que es parecido a un cuerpo humano, por lo menos refleja su forma, ¿cierto? Y contiene, por ejemplo, el oxígeno para iniciar en estos sistemas. Y en general todavía interactúan con la forma humana. Y resulta que la tarea de todos los atributos externos de desarrollo, supongamos del hombre, también está la de mantener su forma. De hecho, la que está más cerca del cuerpo humano. Cuanto más cerca se toman los parámetros de la forma de un hombre. Y cuando examinamos, por ejemplo, la Tierra desde esas posiciones, y en esto vemos que es aún más esferoidal, pasamos a una estructura más vinculada, por ejemplo, con el cuerpo físico del hombre. Por ejemplo, podemos considerar que la cabeza del hombre de cerca es una especie de estructura esferoidal y a la que los productos del pensamiento se relacionan más a una forma esferoidal. Es decir, resulta que el nivel material para Dios, la estructura material para el desarrollo del pensamiento está en la manifestación material de la tierra. Es decir, Dios prácticamente piensa en esas categorías en primer lugar, ¿cierto? Como la tierra que es necesaria para la vida humana. Es decir, el pensamiento de Dios en este caso se vuelve más claro, como por ejemplo cuando queremos que haya paz en toda la tierra, felicidad, que no haya guerras. En primer lugar, queremos decir que Dios estableció lógicamente en un plan en el que naturalmente cuando una persona vive debe tener alguna base para la vida. Y continuando con el desarrollo hacia el hombre, he dicho que el traje espacial se parece más a un cuerpo humano que, por ejemplo, bueno, una nave espacial en forma de un cohete. Aquí resulta que esta similitud con el cuerpo físico de un hombre se transforma en una estructura de procesos esferoidales. Es decir, podemos ver a una gran distancia que hay algunos sistemas ópticos en la forma de estrellas brillantes, algunos planetas en la forma de la proyección de un círculo, etcétera. Resulta que mientras más cerca en general, de hecho, llegamos a esa estructura donde Dios interactúa con el hombre,
en general dándole vida, en esencia, ¿cierto? Entonces llegamos exactamente a la estructura de la interacción esferoidal. Por ejemplo, la proyección de un futuro lejano es una esfera para un hombre en un espacio visual. Si transformamos esta proyección en la estructura de un objeto determinado, es decir, transformamos estas esferas en la estructura del paisaje, la naturaleza, vemos que a medida que fluye en el objeto, esta esfera es como si descendiera y vemos en general el paisaje. Es decir, podemos observar, conocer la estructura de la tierra desde la perspectiva de Dios, del hombre y de la tierra misma, como la estructura del futuro que prácticamente fluye en las estructuras de sistemas sólidos. Por ejemplo, en las montañas, en la hierba y así sucesivamente. Pero sobre todo la forma más fácil de verla es que en las montañas donde hay rocas duras que están cambiando lentamente, entonces podemos desarrollar plenamente un mecanismo muy eficaz para restaurar un ser humano y en general crear las condiciones para su desarrollo eterno en un cuerpo físico. Tan pronto como empezamos a entender cómo los procesos futuros que vemos en términos del desarrollo de la Tierra, de nuestro cuerpo físico, y no separamos, por ejemplo, la forma existente del cuerpo con la forma de, supongamos, más esferoidal, por así decirlo, cuando ya hemos visto desde los satélites, por ejemplo, la integridad de la Tierra. Aquí resulta que el flujo se lleva a cabo por la cognición del espíritu humano, es decir, el espíritu de una persona que quiere conocer este futuro. Ve cómo este futuro pasa a una estructura, por ejemplo, del mundo. Resulta que para que una persona no muera nunca, es suficiente mostrarle una forma de, digamos, los planetas, la forma de la Tierra, en esencia, de todo lo que se encuentra en esa forma. Pero en primer lugar, la imagen de la Tierra, en su estructura física. Una reflexión. Esto es para Dios. Para el pensamiento de Dios es la interacción con la Tierra. Es decir, Dios ha creado ya casi todas las condiciones. Es decir, si un hombre pone un pie en la tierra, entonces él tiene todas las posibilidades de estar ahí un número infinito de años. ¿Por qué entonces el hombre que posee tales criterios entra en el sistema, supongamos, de una destrucción biológica? Aquí hay una disonancia exactamente con la estructura del pensamiento de Dios y el hombre. Es decir, si el hombre piensa visualizando imágenes que ve como sistemas lineales, entonces Dios lo hace en un sistema multidimensional naturalmente. Él piensa en primer lugar en su desarrollo eterno, es decir, la vida, y solo entonces él puede ir a una estructura. El hombre, en general, se aproxima a ese nivel cuando está caminando sobre la tierra, y ésta le da los medios para su desarrollo. Este es un modelo lógico. En el plano espiritual, Dios ve al hombre como la base para el desarrollo general de la tierra, como la base de la estructura de la tierra. Y así estas combinaciones conducen el hecho de que solo se tiene que llegar al producto del pensamiento de la misma manera que Dios, como Él piensa. Y aquí hemos abierto estos pasajes llamados sistemas abiertos. Es decir, la línea óptica muy rápidamente se presenta enfrente de usted y un número infinito de combinaciones del desarrollo normal o del tipo de desarrollo variable se transforma de nuevo a la norma. Es decir, la Tierra es el criterio de la norma desde el punto de vista de Dios para el hombre. Es decir, si consideramos este proceso como un proceso de normalización, vemos que todas las otras especies de animales, peces y así sucesivamente, plancton, aves,
Todo lo que está en la Tierra es una estructura de variación de la norma. Es decir, si en lugar, si en algún lugar hay un alto nivel radioactivo y hay aves, también pueden entrar en la fase de destrucción. Y resulta que si consideramos las líneas de desarrollo, tales como la tierra y la vegetación, de hecho como un sistema de normalización, no es así, como la dirección para el desarrollo humano, entonces en general resulta que en general el hombre en primer lugar puede ver la estructura de su desarrollo eterno, incluso cuando observa algún objeto ordinario de la naturaleza terrenal, una mariposa que vuela por allí, o bien supongamos que ve la hierba. Es decir, esta es la coordenada del hecho de que si aquí, por ejemplo, hay hierba, ¿cierto? Esto significa que la vida es posible aquí, en este punto. Y cuando se desarrolla, por ejemplo, en otros mundos, cuando se normaliza la estructura de salud exactamente, es decir, una persona debe ser saludable, pero por ejemplo, para desarrollarse en cualquier otro sistema, entonces el criterio es de nuevo combinaciones muy sencillas. En general, de la vida terrestre, es por eso que hay muchos experimentos realizados ahora en la creación de las condiciones de vida de las plantas, por ejemplo, sí en los vuelos del espacio en las naves espaciales. Y resulta que este elemento es como si la estructura externa fluyera a las plantas y a los animales. Y al acercarse, por ejemplo, al hombre, es decir, el paisaje externo del futuro se desarrolla hacia usted. Y cuando se trata de un hombre, el desarrollo se detiene aquí, porque ya hay un hombre que originalmente fue creado por Dios para tener un desarrollo eterno. Aquí surge el siguiente nivel de interacción. Aquí el hombre comienza a actuar en la tierra por su estructura, es decir, por su personalidad. Y en general, en la lógica se transforma en el hecho de que el hombre puede realmente afectar el medio ambiente. Aquí, de hecho, un sistema de destrucción global es realmente posible, por ejemplo, y así sucesivamente. Y cuanto más el hombre entiende la profunda estructura interna de la interacción entre la tierra y el hombre, menos existe la posibilidad, es decir, la tierra y Dios, y la forma en que Dios en general ha mostrado realmente la tierra, por así decirlo, cierto que la tierra debería interactuar con el hombre, deben trabajar juntos en sincronía. Entonces será más fácil. Es decir, existe un nivel general. Dios ha indicado el desarrollo, por ejemplo. Y el siguiente nivel es que este desarrollo debe completarse simultáneamente tanto por la tierra como por el hombre. Entonces resulta que si se compara, por ejemplo, con algún mapa de navegación, de modo que en el desarrollo en sentido del movimiento, por ejemplo, del desarrollo infinito, resulta que es suficiente obtener un comando simultáneo. Es decir, para entenderlo correctamente, la tierra debe entenderlo correctamente y también el hombre. Entonces obtenemos la sincronización en el desarrollo. Y esta estructura de comprensión, de hecho, en primer lugar, se traduce en la estructura del desarrollo animal. Es decir, en el entendimiento de los animales se da casi la misma comprensión de lo que el hombre entiende y sabe, bueno, tal vez no del todo completamente, no necesariamente hay aspectos tecnológicos como máquinas, etcétera. ¿Por qué, por ejemplo? Bueno, en la antigua India se consideró en primer lugar a los animales que se encontraban cerca del hombre, ¿sí? Supongamos las vacas. Se les dieron oportunidades en general de co-desarrollo. Se consideró el desarrollo animal en la libertad. Y en esta libertad, lejos del hombre y de Dios, condujo al hecho de que la inteligencia de estos animales es tal que, por ejemplo, las vacas dejaron de sentir miedo, ¿sí?
del hombre y comenzaron a desarrollar en general la interacción normal en términos de criterios comunes, digamos criterios de desarrollo eterno, criterios de desarrollo razonable y así sucesivamente. Y resulta que el propio elemento de interacción es para Dios una especie de norma cuando el hombre llega al punto de que no destruye el hábitat natural, digamos el hábitat de los animales, y crea las condiciones para que la vida allí exista. Por ejemplo, plantas, bosques y así sucesivamente. Y aquí obtenemos un nivel de interacción suficiente equilibrado en términos de diagnóstico, bueno, sistemas, cuando el hombre es consciente de ello y comienza a actuar a nivel físico. Él aparece dentro de los marcos en general del mismo control, incluso desde el punto de vista lógico. Para la tierra es importante, para el crecimiento de plantas, por ejemplo, y también es importante para el hombre. Es decir, el control se identifica como, por ejemplo, la fotosíntesis de la planta en particular. Este es el control, por ejemplo. Si ves más allá, ¿qué es lo que está sucediendo en las especies de animales? El animal que se desarrolla en el hábitat natural, ¿qué es lo que hace para desarrollarse? Entonces, ¿por qué necesitamos lobos, digamos, ciervos y alces? Si consideramos que este nivel de interacción y a continuación asignamos la tarea de que el lobo no sea agresivo con el alce, supongamos que no los coma, entonces resulta que el hombre debe proveer al lobo, digamos, con quizá algunos alimentos sintéticos. Pero esto significa que cuando consideramos una función de regulación humana, entonces llegamos a la idea de que en principio el hombre tiene que interferir en la estructura de gestión. Quiero decir, sí, de la naturaleza externa en un cierto nivel de su desarrollo, para lograr así que haya correspondencia al hecho de que todos los sistemas, incluso los de nivel agresivo, se desarrollen de forma sincrónica, simultánea y en dirección del desarrollo en la bondad. Es decir, el lobo no se come al ciervo. Él está bien alimentado porque el hombre lo alimenta, es decir, el hombre provee algunas condiciones. El hombre puede llevar algunos de los sistemas agresivos hacia los sistemas del desarrollo paralelo, es decir, en la forma de un nivel no agresivo. Entonces el hombre comienza a aprender cómo existir en el mundo donde hay una posible destrucción global, por ejemplo. Cómo puede transformar la tecnología que se utiliza para que el lobo no se coma a otro animal ahí afuera, para que no explote una bomba nuclear. Y aquí, por cierto, existen técnicas muy específicas que se han diseñado no solo para asegurar que una bomba no explote, sino también para alcanzar el objetivo de sanación. Supongamos la cuarta etapa de cáncer, curar enfermedades incurables. Por ejemplo, en algunos trabajos llevé a cabo el control donde, por ejemplo, considerando tal interacción como la estructura del mundo animal, como si uno de los sistemas fuera un depredador y el otro supongamos que no es un depredador. Es muy fácil ver cómo se produce el impacto, a fin de prevenir las mutaciones celulares y no permitir que ocurra el proceso maligno. Es decir, el análisis de estos procesos proporciona un sistema de recuperación muy fuerte. Por ejemplo, para sanar a un hombre con una enfermedad, como bien la cuarta etapa del cáncer, es suficiente llevarlo mentalmente en la estructura donde hay un lobo o algún depredador, no importa quién está ahí, ya sea algún dinosaurio depredador y otro animal que no es un depredador, y usted realiza su mejor esfuerzo para que el depredador no se coma a ese animal, que no es un depredador. Es decir, con su fuerza de voluntad en el sistema de control, tratar de encontrar el lugar para evitar la manifestación agresiva del sistema. Entonces ocurre la recuperación de enfermedades muy graves.
Es decir, uno de los elementos de control, por ejemplo, a menudo es descrito en algunas técnicas, como por ejemplo, que si un hombre viene a un árbol y si encuentra la ubicación correcta entre los árboles, entonces es sano. Aquí vemos en general el mismo sistema, pero a un nivel más débil, quizás a un nivel de señalización. Si un árbol interactúa con otro en armonía, el hombre entonces entra en la fase de recuperación. Esta es en general una tecnología que se presenta simplemente en general en el nivel habitual de plantas, animales, etc. Y resulta que para el hombre y la tierra existe la misma tarea, pero ahora esta se convierte en una tarea intelectual. Es decir, crear el sistema de normas de desarrollo para todo tipo de sistemas biológicos y crear así las condiciones para que, por ejemplo, los que ya se han ido deban resurgir de manera obligatoria, o sea, resucitar. Es decir, crear el siguiente sistema de desarrollo basado, por ejemplo, en los sistemas geométricos existentes allí como una disuasión. Es decir, lógicamente, donde aparentemente es posible comprender que la Tierra puede aumentar. Pero recientemente en general, hace ya algún tiempo, alrededor de 2 años y medio, la masa de la Tierra, bueno, en cierto modo incluso, la concentración en el rango óptico se ha intensificado, que en primer lugar hay mucha materia externa sobre la Tierra. Pero aquí incluso si se calcula el rango completo de aumento en la masa de la Tierra mediante el monitoreo satelital, es incomparablemente más grande, debido a una especie de todas las lluvias externas de meteoritos. Y así sucesivamente, a este respecto, la anchura de la Tierra aumenta, literalmente por milímetros al año en algunas áreas. Y resulta que si este proceso se considera ahora como un todo, es claro que en cuanto hay una persona o 10 personas que son resucitadas, el volumen sigue aumentando. Aquí la masa está conectada con la verdadera acción espiritual del hombre y al mismo tiempo con una acción de Dios en la restauración de la vida. Y cuando consideramos este proceso tal como, digamos, los huesos de animales antiguos que existen en intervalos, es decir, después de cierto tiempo estos huesos ya no se encuentran, por ejemplo, de menos de 5.000 años, en algunas regiones, por ejemplo, prácticamente no hay huesos encontrados, supongamos, de personas o algunas especies animales, cuando es conocido desde la posición histórica que ahí existieron, por ejemplo, al menos. Quiero decir, los animales que allí se registran en los hábitats más cercanos. Y aquí hay un cierto ángulo que después de cierto tiempo la Tierra restaura la estructura de estos animales, así por ejemplo en el siguiente espacio, tal vez en otro lugar. En términos del desarrollo, por ejemplo, de diferentes tipos y sistemas, dicho mecanismo es suficientemente conocido en términos de la existencia de los llamados ríos subterráneos ductales. Es decir, aquí ocurre la transferencia de grandes masas de materia y en general aparecen los elementos de desarrollo de, digamos, tejido óseo, pero ya en una forma viva. Es decir, la Tierra tiene un sistema para reconstruir al hombre u otras especies de animales en una forma viva. Y cuando, por ejemplo, comenzamos a explorar este mecanismo, vemos que el sistema de colonización de diferentes continentes, aquí y allá y así sucesivamente, de los objetos, tiene en principio un ángulo diferente de desarrollo al de la mecánica. No solo existe el movimiento de la gente o de algunos tipos de animales en diferentes regiones, sino también el mecanismo de desarrollo de la Tierra en relación con el proceso futuro del desarrollo eterno. Y aquí resulta que una vez que comenzamos a entender que la Tierra tiene un nivel de interacción muy activo con el hombre, con el desarrollo futuro de la Tierra misma, entonces entendemos que algunos terremotos pueden presentarse si ya sabemos que tenemos
algún tipo de reorganización de la Tierra en este elemento del desarrollo temporal del planeta. Aquí es suficiente con ir al tiempo de desarrollo del planeta y resulta que después de un cierto tiempo, allí, por ejemplo, donde no hay huesos, hay gente que fue restaurada. Es decir, resulta simplemente que resucitan después de algún tiempo. Y cuando, por ejemplo, comenzamos a analizar este proceso, resulta que, por ejemplo, para la estructura ósea de un hombre, si consideramos la estructura del tejido óseo durante el crecimiento de un hombre, bueno, desde el desarrollo del desarrollo intrauterino, incluso en los términos de periodos iniciales, digamos de las primeras semanas, el tejido óseo crece según el mismo principio en que la Tierra evoluciona hasta el infinito. Es decir, se desarrolla estructuralmente en el nivel molecular. Si relacionamos estos modelos, supongamos que incluso eliminamos el espectrograma en capas, obtenemos el mismo rango óptico del espacio exterior. En el momento en que miramos hacia adentro, es decir, desde el exterior, el tejido, entonces vemos la estructura del ser humano. Es decir, resulta que el hombre en el nivel mecánico de los microelementos siempre llega a su propia forma. Este principio se aplica generalmente a cualquier otra especie que existe sobre la Tierra. Para otros sistemas u otros planetas, por ejemplo, solo podemos hablar con seguridad después de enviar una nave espacial o desarrollando un sistema espiritual de diagnóstico. Pero de hecho, a nivel espiritual, cualquier sistema del mundo se desarrolla exactamente así. Resulta que el sistema de desarrollo de la Tierra, en términos de algunos nuevos conocimientos de carácter técnico y científico, le permite interactuar en términos de que la Tierra es también una estructura que posee un sistema de desarrollo eterno. En contraste, por ejemplo, con el hombre, si el hombre lo hace en mayor medida con su alma, por ejemplo, resucita otro hombre. Entonces la Tierra hace que sea exactamente el mismo nivel que se muestra físicamente. Porque la Tierra es una forma de pensamiento de Dios. Podemos ver que desde la Tierra puede crecer específicamente el cuerpo físico de un hombre. Y cuando digamos uno de los elementos de la restauración humana, ahí en civilizaciones muy antiguas estaba el elemento de la interacción de las partes del cuerpo con la tierra. Vamos a suponer que hay una herida en la pierna izquierda. Esta podría curarse si se cubre con tierra la mano derecha y la pierna derecha. Y por otra parte, entonces, por ejemplo, a veces más que la mano derecha o toda la pierna derecha. Es decir, existieron algunas técnicas muy serias de interacción con la tierra. Muchas enfermedades diferentes se sanan con estos elementos diferentes. Bien, todavía aún ahora permanece que hay algunos baños de barro y así sucesivamente. Es decir, hay algo que actúa en una serie de enfermedades y aplicaciones complejas. La interacción entre, digamos, la tierra y el hombre en términos de la vida de este hombre es el aspecto principal de la especialización de la tierra. Si consideramos que, digamos, un elemento de este tipo, que aquí supongamos el sonido de un pájaro carpintero que pica un árbol, entonces resulta que ese sonido es más irritante para el hombre que, por ejemplo, algunos otros, porque está claro que el pájaro carpintero en general lastima al árbol. Y cuando se compara, por ejemplo, este sonido con cualquier otro, parecería que el sonido tiene un efecto directo y muy específico en el genoma humano. De alguna forma, pasa por alto incluso la estructura del nivel físico humano, porque la persona inicialmente sabe que hay algún proceso de destrucción que está en camino. Es decir, cualquier proceso de destrucción que es suministrado por el oír o la vista tiene un impacto directo sobre la genética humana. Cuando consideramos el proceso de interacción en el nivel espiritual, entonces hay personas iluminadas, aquellos que poseen el sistema de clarividencia.
Ellos pueden también percibir todo lo que ocurre muy lejos desde el exterior, ¿cierto? En el nivel que es reflejado en su conciencia. Y aquí la tarea es la siguiente: no dejar que el evento negativo ocurra en primer lugar, es decir, el desarrollo de la clarividencia. Si, por ejemplo, a través del sistema genético es posible, resulta en general a través del parámetro auditivo. Así tenemos que asegurarnos de que el árbol no sea destruido. Debemos saber dónde está el pájaro carpintero, por ejemplo, para alejarlo. Así el sonido se despeja para nuestro oído. Pero si el pájaro carpintero está muy lejos, ¿cómo llegar a un acuerdo con él para que no haga hueco en el árbol? Y si ahí está su comida, supongamos, digamos que aquí hay un elemento de interacción con el objetivo. Supongamos que hay algún país que tiene un sistema agresivo de armas nucleares o en principio un sistema de ataque, aún así no tiene armas nucleares. Un sistema de desarrollo de Estado que lo permite, lo que significa que hay que mantener el sistema político dentro de la vía correcta, a su población y así sucesivamente. Esto es en general una tarea similar a la tierra, de ahuyentar al pájaro carpintero. Entonces el sistema político también puede ser influenciado de una manera como el control a través del control de la clarividencia. Y cuando comenzamos a comparar algunos elementos de la naturaleza con sistemas como, por ejemplo, bueno, la política, el desarrollo social, a continuación podemos ver que el Espíritu de Dios se manifiesta en elementos absolutamente pequeños de la realidad de la Tierra, en términos de que cualquier elemento interactúa con ellos. Es decir, cualquier micropartícula de la Tierra interactúa con el sistema social de los procesos futuros de un territorio dado. Y cuando comenzamos a entrar en la conciencia de la Tierra, vemos lo que afecta a la Tierra. Vemos que la Tierra influye incluso en el nivel de cómo las relaciones se construyen, como por ejemplo el uso de la renta per cápita. En algunas áreas son relaciones muy simples con la misma legislación, la llamada paradoja económica que se da a principios del siglo XX, donde en los países capitalistas aparentemente las legislaciones son las mismas, los sistemas de relaciones de renta son lo mismo, pero algunos territorios todavía no pueden desarrollarse por un número de diversas razones, mientras que otros se desarrollan con mucha eficacia. Aquí tenemos precisamente la influencia de la estructura de la tierra en el parámetro del proceso económico de la regulación por el hombre. Es decir, la tierra se involucra incluso de una manera razonable en general desde el punto de vista humano y desde el punto de vista de los animales que viven allí, en un sistema de sistemas más avanzados, aparentemente, los sistemas económicos de desarrollo humano. Entonces parece que hay parámetros de control dados para la Tierra relacionados con el hecho de que también se puede controlar un sistema más complicado. Y sobre esta base una persona puede considerar muy claramente que si bien hay un sistema de tipo más complejo, bueno, más desarrollado por así decirlo, en primer lugar, siempre se puede llegar a un acuerdo con los más desarrollados, porque los países más desarrollados son aún más pacíficos, de una actitud más humana hacia el sistema, del desarrollo del hombre mismo. Porque en primer lugar, ve al hombre que, por ejemplo, no tiene un sistema de desarrollo tan técnico, a pesar de que desde la perspectiva de Dios el hombre puede administrar en general cualquier sistema de la misma manera que cualquier sistema puede manejar cualquier otro. Es decir, este nivel exacto es muy claramente expresado por el ejemplo de la interacción entre la Tierra y el hombre, donde según parece el nivel inerte de comprensión mecanicista, como la Tierra, exhibe funciones inteligentes muy fuertes de control. Y aquí podemos examinar atentamente este proceso como un proceso de desarrollo de la conciencia humana en la conciencia de la Tierra.
Justo aquí en mi doctrina de la Tierra hay en general un nivel especial de desarrollo de la conciencia humana, como el desarrollo de la conciencia dentro de la misma conciencia, donde un nivel es inseparable del otro. Y si la conciencia humana empieza a desarrollarse dentro de la estructura del desarrollo eterno exactamente, es decir, la conciencia, el hombre se da cuenta de lo que es necesario hacer, que el hombre debe obtener el desarrollo eterno. Como resultado, la conciencia de la Tierra empieza a desarrollarse intelectualmente en el camino de la interacción con el hombre, también hacia el desarrollo eterno. Entonces, muchos procesos son resueltos por simple interacción del pensamiento del hombre. Supongamos que en los relatos bíblicos hay episodios como cuando el mar se parte en dos y así sucesivamente. Es decir, la interacción de la tierra y el hombre en términos de estructura de la eternidad es bastante accesible. De hecho, nos da la tecnología que puede permitir la regulación del clima, puede permitir la regulación en los sistemas de riego, por ejemplo. Y así en principio, de hecho, para el desarrollo eterno de la Tierra es necesario entender exactamente la estructura orgánica de la interacción entre la Tierra y el hombre. Por ejemplo, si tomamos algún ejemplo de la antigua civilización que en general ha desarrollado y dominado, por ejemplo, zonas desérticas que ahora se han convertido en desiertos o que inicialmente comenzaron a desarrollarse, pero luego todo se transformó en un desierto de todos modos. Esto significa que el elemento principal del desarrollo fue, en general, correcto, ya que lograron irrigar, pero la actitud de consumidores los llevó, por ejemplo, a la devastación de la tierra. Por lo tanto, desde la perspectiva de la tierra, el hombre, por supuesto, debe dar tanto como sea posible en comparación a lo que, por ejemplo, él puede tomar. Es decir, el principio del desarrollo humano en la tierra es poder dar mucho más de sí mismo. Este es un medio en el que se encuentra el hombre mismo. Y si en este momento da más, él pone la estructura de gestión futura para su autodesarrollo. Tecnológicamente aquí hay un conjunto de elementos técnicos desde el punto de vista de la estructura dada en mi enseñanza doctrina de la Tierra. Aquí puede considerar una serie de tecnologías muy específicas destinadas a garantizar que una persona pueda interactuar en la dirección del futuro desarrollo eterno con la Tierra con criterios muy precisos. Esto significa conocimiento. Es decir, él sabe que esto es así y él obtiene el desarrollo eterno. Ese es el primer nivel, saber que una estructura tal como Dios, cierto, la Tierra y el hombre se manifiesta en la interacción con los eventos futuros a través de, por ejemplo, las plantas. Podemos decir que es suficiente solo mirar desde un cierto ángulo algunas plantas en crecimiento. Y nosotros, mediante el sistema de conversión, llegamos a los acontecimientos futuros, pero que parecen ser suaves y muy favorables para nosotros. Es decir, si miramos hacia el futuro, es más fácil inicialmente mirar a través de la estructura del planeta, de manera que, por ejemplo, es decir, es el primer aspecto que esta práctica del conocimiento de la Tierra nos brinda desde el punto de vista, por ejemplo, de la conciencia humana. Pero si miramos desde la perspectiva de la conciencia del Dios único, aquí resulta que para adaptar su conciencia a esta visión de Dios, debemos ver su pensamiento. Es decir, el pensamiento y la tierra para él son lo mismo. Entonces resulta que en el pensamiento es posible desarrollar cualquier construcción, es decir, en términos de desarrollo eterno precisamente. Y resulta que justo de la forma en que el hombre piensa, él puede pensar en general totalmente en positivo para su futuro, o al menos para determinar criterios futuros positivos. Entonces, de la misma manera, Dios puede crear el futuro más positivo, porque para Él también el pensamiento es un nivel de desarrollo infinito.
Y la variabilidad de un posible desarrollo significa que la Tierra es un estado mental de Dios. Cuando empieza a pensar de esta manera, usted puede ver que el pensamiento también depende de un estado espiritual, que es el estado del Espíritu de Dios. Resulta que Dios adquiere cualidades humanas asociadas con la Tierra, es decir, exactamente las que provienen desde el nivel eterno de la Tierra. Entonces Dios se vuelve más cercano, es decir, la comprensión de la Tierra y contribuir a su desarrollo eterno. Significa también en general acercar más a Dios a sus problemas inmediatos. Lógicamente, por supuesto, si conocemos las leyes de desarrollo, ahí digamos de la tierra podremos sembrar más trigo y así sucesivamente. Y aquí resulta que cuando sabemos la manera en que la tierra se desarrolla desde el punto de vista de Dios, entonces podemos hacer que, por ejemplo, el trigo crezca infinitamente. Es decir, tenemos un tipo de sistema que permite el desarrollo de, por ejemplo, un número infinito de productos en el mismo lugar. Aquí resulta que podemos utilizar muy bien la técnica de desarrollar nuestra conciencia hacia el conocimiento de la Tierra, a fin de implementar estas tecnologías de manera casi perfecta. Así, a diferencia de, por ejemplo, quizás las tecnologías destinadas a algunas civilizaciones externas, planetas y así sucesivamente, es exactamente en la Tierra donde se puede llevar a cabo un control que será rastreado por usted, al igual que su trabajo práctico. Es decir, si hay un árbol secándose en algún lugar, ¿qué es necesario hacer para que no se seque? Si hay un estanque fuera de la situación normal ambiental, entonces, ¿cómo limpiarlo? Supongamos por su conciencia. Es decir, cuando empieza a trabajar en este aspecto, se puede ver que la tierra ya le da más y mucho más. Parece pues que usted ha invertido mucho en otro sistema y más adelante obtiene lo mismo o mucho más de cualquier forma. Es decir, los retornos de la tierra a usted en términos de una cierta promoción, una cierta suavidad de los acontecimientos, como con la planta, que es en cierto modo una puerta de entrada, un filtro para suavizar el futuro. De manera similar, la tierra es el filtro, digamos, un prisma que proporciona el futuro. Y cuando nosotros, por lo tanto, consideramos esta estructura exactamente como un sistema de seguridad, entendemos que no debería haber ningún problema. Es decir, por ejemplo, el sistema de proporcionar la comida y bebida al hombre, de hecho, en primer lugar, incluso debe estar en un cierto orden. Por ejemplo, hay algún tipo de nave espacial que debería estar en general en buenas condiciones. Naturalmente, el hombre debe invertir en el hecho de que este sistema es totalmente controlable. Esto es, debe tener recursos infinitos, debe tener una estructura de desarrollo infinito. Si vamos por analogía, por ejemplo, de este proceso, resulta que cuando, por ejemplo, consideramos el proceso de restauración del sistema terrestre, es decir, la Tierra tiene sus propias funciones de restauración, y si este proceso se acelera, entonces usted puede obtener una regeneración bastante rápida de la Tierra, del suelo en sí, de las plantas y así sucesivamente. Pero en esencia, desde el Creador, desde el Dios único, está el proceso de restaurar cualquier información del objeto destruido o la transformación. Es decir, si existía una planta y fue destruida, de algún modo, quizá incluso por el cambio de las estaciones del año, resulta que de acuerdo con la ley del Creador, esta debe ser restaurada. Resulta que si miramos de esta forma en el eje del tiempo, el elemento de transformación de la materia es una estructura de hecho de control del tiempo, pero desde el lado de la Tierra. Si queremos restablecer cualquier hoja que ha existido en la civilización, necesitamos transferir esta hoja al centro del mundo para darle la libertad completa de desarrollo
Y a continuación, alrededor de esta hoja aparecerá el espacio de, en primer lugar, la tierra y será totalmente libre y luego el hombre podrá, por ejemplo, ocuparlo. Así que básicamente el desarrollo de la civilización fue de esta manera. Hubo tierras vacantes y el hombre las ha ocupado. Pero para ser preciso, esto es lo que fue la norma primaria del mundo. Es decir, exactamente el desafío fue establecer todo como si fuese indestructible. Entonces el hombre desarrolla nueva tierra, nuevo territorio. Tan pronto como se llenan los territorios, el hombre debe ser capaz de reproducirlos por sí mismo, o bien por medio de su pensamiento, o ciertamente estos territorios ya están aumentando a través de las tecnologías de la resurrección, pero están aumentando para el individuo. Así, el futuro desarrollo implica que el ser humano tiene la capacidad de expandir su nivel de desarrollo. Es mucho más probable que si, por ejemplo, el hábitat natural puede ampliarse a un sistema de control pasivo. En este caso hablamos de un área de desarrollo espiritual, cuando el hombre plantea tareas para sí mismo y las desarrolla. Bien, supongamos que hay una tarea simple. ¿Cómo combinar el espacio entre la Tierra y la Luna? ¿Verdad? Una forma es que puedes ir volando ahí, por supuesto. Por otro lado, si adquieres tecnología y desarrollas la Tierra y el oxígeno a tu alrededor, entonces en principio, a fin de no perturbar, por ejemplo, la paz de la misma Luna, es necesario entender los parámetros gravitacionales y entender que cualquier otro organismo externo posee las funciones de inviolabilidad dada por Dios originalmente. Por lo tanto, toda esta estructura de vacío externo y el sistema de objetos distantes, por así decirlo, es un sistema de inviolabilidad de sistemas externos o sistemas internos en relación con un macroobjeto. Es decir, en el universo, por ejemplo, los procesos son extremadamente raros cuando, digamos, algún objeto macro se destruye. En consecuencia, estos macrosistemas se encuentran aquí, es decir, el mundo exterior, es decir, el espacio externo. Como si fuera un espacio óptico, está construido de tal manera que primero resolvemos el problema del no contacto, es decir, la igualdad de desarrollo. Si queremos resolver este problema a través de un plan lógico, decimos que sí, podemos construir una gran cantidad de tierra, pero no tocaremos los planetas exteriores. Crearemos un parámetro gravitacional con nuestra conciencia que mantendrá los planetas en su lugar. Entonces podemos rápidamente desarrollar la Tierra con el número deseado de kilómetros o bien toneladas. Es decir, este proceso de desarrollo está en su mayor parte limitado exactamente por la estructura de restricción de elementos del libre desarrollo de otros objetos de información expresados materialmente. Porque si presta atención supongamos el hecho de que usted piensa en algún asunto y al cruzar otro pensamiento con este pensamiento ocurre una especie de resonancia y con frecuencia esto es posible. Es decir, usted puede hacerlo por un esfuerzo de voluntad. Allí, por ejemplo, si usted tiene que ir a la tienda y al mismo tiempo piensa en otra cosa, puede crear otro pensamiento completamente libre, una subestructura de su pensamiento. De la misma manera con Dios, mientras piensa. Él, por ejemplo, crea la tierra, pero aquí la intersección de pensamientos es imposible, solo se puede crear una subestructura. Es decir, no se puede desarrollar materia en una estructura cuando otra materia tiene el mismo estatus semántico. Es decir, en el ejemplo de nuestro pensamiento podemos considerar cómo se desarrolla la materia física del mundo materialmente revelado. Y cuando usted empieza aquí a pensar por analogía con Dios, resulta que hay un concepto de vacío externo muy denso
de restricción del equilibrio de la materia desde el punto de vista de este proceso. Y resulta que para obtener la estructura de la Tierra en el vacío, solo necesita incluir el parámetro de equilibrio por la conciencia. Y eso es todo. Bien, es más como la física, por supuesto. Estos argumentos exactos, pero no obstante, es exactamente el camino. Es decir, es posible realizar un sistema de control específico. Supongamos que a fin de hacer crecer un órgano, ¿cierto? En una persona, solo tiene que crear una estructura para que su acción no afecte los intereses y las libertades de los otros sistemas, los sistemas externos. Y usted solo debe conocer la estructura del órgano y tratar de crear este órgano de la manera que es originalmente creado por Dios. Y cuando, por ejemplo, crea el órgano exactamente en la forma en que originalmente es creada por Dios, entras realmente en un sistema de control estable, que es similar a la manera en que, por ejemplo, la Tierra se desarrolla. De acuerdo a las leyes del desarrollo de la Tierra, usted puede sincronizar completamente el desarrollo de algún órgano o bien a la resurrección de un hombre, con el hecho de que la Tierra es, en principio, se desarrolla según las mismas leyes. Es decir, reflejando la estructura de control externo que proviene de la Tierra, de la estructura de la vida, atrayendo al hombre estos atributos del crecimiento de la Tierra. Esto significa que el crecimiento de las plantas, bueno, el mundo normal y natural, contribuyen en general a la norma del hombre. Y al mismo tiempo aparece la norma de la Tierra, porque la norma del hombre afecta simultáneamente la norma de la Tierra. Este es un proceso muy importante y en general las personas han determinado hace mucho tiempo que la interacción con la naturaleza, siempre que sea posible, incluso a nivel de pensamiento, por cierto, observando algunas historias, ya tiene un efecto benéfico sobre el hombre, por no mencionar que si realmente ayuda a la naturaleza, él se desarrolla. Por lo tanto, desde el punto de mi doctrina de la Tierra, hay muchas tecnologías de interacción con la Tierra y en principio, la interacción en sí, cuanto más profunda y fundamental considere aquí la presencia del Dios único, el Creador, más preciso será el sistema de control de sus tareas. Y en la medida de lo posible, considere los siguientes aspectos considerando los argumentos, los ejemplos, las tareas específicas y las prácticas de control específicas que le he mostrado ahora en relación con su tarea. Intente hacer lo siguiente. Solo como una especie de concentración mantenga esta simple tarea en su memoria. Y usted verá que incluso al escuchar esta conferencia mediante la contención simple y una aparentemente pasiva contención de su tarea en la memoria, también conduce a la rápida resolución de esta tarea. Es decir, en términos generales, esta herramienta puede aplicarse a otros sistemas de conferencias, pero exactamente en la estructura de la Tierra, verá cómo la Tierra y todas las declaraciones sobre ella simplemente le ayudan de una manera profunda y radical. Así termino el seminario de hoy. Muchas gracias por su atención.